Bien, creo que ya estamos en vivo. Hoy día me demoré un poquito para entrar. Por favor, disculpen unos minutitos, pero ya estamos aquí. Entonces voy a empezar a compartir el link que me lo están pidiendo. Aquí está. ¿Cómo están, queridas hermanas? Disculpen que hoy día me he demorado un poquito en entrar, pero ya estamos aquí. ¿Ok? Estoy compartiéndolo. El link para todas las que siempre se conectan. Y ya entramos ahorita, empezamos el tema que hoy día les quiero hablar sobre Abigail. Estoy empezando a saludar a todas mis amigas, a todas mis hermanas amadas que cada lunes se conectan para estar con nosotros en esta reflexión y tiempo, por supuesto, que tenemos un hermoso tiempo de oración. Creo que ya lo compartí. Ya las veo que se están conectando. Hola, Peggy. ¿Cómo estás? Peggy Morán. Bienvenida. Bienvenidas todas. Yo soy Marta Bardales, coordinadora de Despierta Débora Perú. Nuestro movimiento tiene un lema: Madres de rodillas, hijos de pie. Nosotros creemos que la oración que va con fe al Señor, o oraciones con la palabra del Señor, llega al corazón del Señor. Y sobre todo, porque no solamente son oraciones, palabras dichas al vacío, sino que son oraciones donde hay mujeres que interceden creyendo y tratando de hacer la voluntad del Señor. Y por lo tanto, el Señor responde las oraciones. Les agradezco a todas las que se van conectando. Hay algunas personas que se están conectando recién porque pensaban que yo, perdón, hay una persona aquí, Victoria Pérez, por si acaso, que se ha conectado. Es un spam. No se asusten, simplemente ignórenla. Más adelante seguramente yo la voy a poder bloquear. ¿Ok? Otra vez les agradezco porque se están conectando a todas. Estoy tratando de... acá está. Sí. Siempre se conectan personas que de alguna manera conocen, entran a la página y comienzan a dar información falsa para engañar. Así que por favor tengan cuidado con algunas personas que entran así. Por ejemplo, acá hay una Betty Corín. Esa no es una persona conocida para mí. Así que por favor traten de ignorar a estas personas que siempre aparecen para... Acá estoy borrando, ¿ya? Borrando lo que ha escrito esta persona. Muy bien. Ok, otra vez. Muy buenos días, queridas hermanas. Gracias por conectarse a este tiempo de oración. Vamos a empezar entonces con el tema que hoy día les quiero compartir acerca de Abigail. Ajá, acá lo tenemos. Abigail. Muy bien. Las escrituras siempre nos muestran con claridad el comportamiento de hombres y mujeres. En cada historia que encontramos en la Biblia, este comportamiento de hombres y mujeres están allí para poder darnos lecciones muy importantes. Estos relatos incluyen a menudo una semblanza detallada de diferentes personajes, sus acciones, sus virtudes, pero también sus defectos. En el caso de las mujeres de la Biblia, que justamente ahora estamos estudiando, podemos encontrar lecciones morales y espirituales basadas en las experiencias y acciones de estos personajes.
encontramos valores espirituales que son muy importantes para nuestra vida espiritual como mujeres cristianas. ¿Saben? Cuando era niña, en la escuela dominical, me gustaba aprender sobre las mujeres buenas de la Biblia. Sin embargo, mientras fui creciendo, tuve que conocer más de las mujeres malas de la Biblia. Porque mi meta en esa etapa, era no imitar lo que hicieron estas mujeres como la esposa de Job, como Dalila, ¿se acuerdan? La de Sansón, como Jezabel, ¿no? Esta mujer malvada que quiso asesinar a los profetas, como Salomé, la que pidió la esposa de Juan, como Zafira, que quiso robar los diezmos, ¿no es cierto? ¿Cuántos personajes hay así en la Biblia que nos dan lecciones claras, ¿verdad? Para nosotros evitar, ¿verdad? Comportamientos que no le agradan al Señor. Lo interesante para mí es que la palabra nos presenta también virtudes elogiables, ¿verdad? Como algunas mujeres buenas de la Biblia, como Séfora, la esposa de Moisés, como Débora, ¿no? La mujer que representa nuestro movimiento, Débora, la jueza de Israel, como Ruth, que hace poco hemos estudiado acerca de ella, ¿no? Como una mujer fue tan leal a su familia, como Ana, la mamá de Samuel, y como María, la madre de Jesús. Entonces encontramos mujeres con actitudes elogiables y mujeres también que cometieron grandes pecados, mujeres necias que cometieron faltas, ¿verdad? Que están allí en la palabra. ¿Para qué? Para que sean como semáforos que nos indican peligro, peligro, no sigas corriendo. Para, piensa antes de actuar impulsivamente. Así que al presentar una variedad de estos personajes, con sus diferentes características, con sus diferentes experiencias, la Biblia nos permite identificarnos con ellas, porque ya sea a través de las virtudes de las mujeres buenas de la Biblia o las fallas que cometieron las otras mujeres, nos podemos relacionar, nos podemos identificar y, como les digo, tener cuidado para no imitar las malas actitudes. Así que cuando empecé estos estudios, estos devocionales acerca de las mujeres de la Biblia, le pedí al Señor que me ayudara a enseñar esta forma, esta parte importante en cuanto al testimonio, en cuanto al ejemplo que dieron, para que cada una de nosotras se pueda identificar, ¿verdad? Y entonces cabe la pregunta, ¿con quién te quieres identificar? ¿Con Atalía, la reina mala, o con Febe? ¿Con Gomer, la esposa del profeta, la desleal, o Dorcas? ¿Con Herodías, la mamá de Salomé, o Jocabed, la mamá de Moisés? Así que hay que empezar a conocer a cada uno de estos personajes para poder, al leer la palabra, al entender sus acciones, saber cómo debemos actuar. Así que espero que estas breves meditaciones, estos breves estudios, te guíen a buscar el mejor ejemplo. Porque como hijas de Dios, nuestro anhelo es ser mujeres temerosas de Dios. Hoy día entonces vamos a meditar sobre Abigail. Ella representa a una mujer que salió victoriosa a pesar, escuchen bien, a pesar de vivir con un hombre necio, a pesar de vivir con un hombre incrédulo, a pesar de vivir con un hombre injusto, a pesar de que sus obstáculos que tuvo que superar Abigail fueron múltiples, ella
plantó semillas de generosidad, humildad, resistencia fiel, semillas que fueron útiles no solo para salvarse ella pudo salvar a su familia e incluso al futuro rey de Israel. Así que vamos a estudiar acerca de esta mujer. Abigail era una dama increíble, una mujer sabia, llena de humildad, paciente, valiente, generosa, íntegra, sensata, una mujer fuerte que estaba lista a proteger a toda su familia, a todos los demás, y anteponía su propia seguridad por proteger a los demás. Ella, como les digo, tenía muchas cosas en contra para ser una esposa resignada, una esposa dolida, una esposa sufriente, una esposa que se sentía que ya no tenía ningún futuro. Pero sin embargo, ella se puso en pie, enfrentó sus circunstancias y lo que vamos a estudiar hoy día, espero que sea de bendición para cada una de nosotras. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que estas enseñanzas se graben en nuestro corazón y nos ayuden a ver claramente qué estamos haciendo, qué le agrada al Señor y qué nos falta hacer para agradarle al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, porque nos ayuda, Señor, a pesar de todas las circunstancias, a mantenernos fieles, Señor, mediante este medio y poder comunicarme, Señor, con todas las mujeres que semana a semana se conectan para meditar, pero sobre todo para orar. Te rogamos, Señor, que todas las que se van uniendo, las que se van a unir más tarde, Señor amado, tu palabra toque sus corazones, Señor, afine sus pensamientos y les haga ver, Señor, las cosas que les falta agregar a su vida para parecernos a Abigail. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todas decimos amén. El día de hoy, muchas mujeres tienen razones para no ser las cristianas que deberían ser. Y hay muchas justificaciones para decir eso. Por ejemplo, la mala condición de estar sujetas a un matrimonio disparejo. ¿Les sucede a algunas de ustedes? Las que están casadas con una persona que no quiere saber nada de las cosas del Señor y que muchas veces obstaculiza que toda tu familia se acerque a tu Señor. Estas mujeres muchas veces afirman que estar casadas con alguien que se opone a la fe es razón poderosa, razón suficiente para no criar hijos que amen a Dios. ¿Qué puedo hacer? Yo me equivoqué, me casé mal y entonces mis hijos ya están marcados para no ser hijos de Dios. ¿Eso será correcto? Aquí está el ejemplo de Abigail. Ella estuvo casada con un hombre malo, de un carácter dominante, de un carácter iracundo, una persona adicta, ¿verdad? Que estaba sobre todo adicta a su egocentrismo y a su deseo de hacer solamente su voluntad. Un hombre egoísta. Su nombre significa un tonto. Así era este hombre esposo de Abigail. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Dice, y se levantó Samuel, versículo 1, y se levantó David, perdón, y se fue al desierto de Parán. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Esta mujer era de buen entendimiento,
de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Hace poquito les he mencionado las características de Abigail. La he descrito como una mujer, como dice la palabra, una mujer digna, ¿verdad? Una mujer hermosa, una mujer sabia, digna de ser pintada en un cuadro. Pero ella estuvo casada con un tonto. La Biblia dice que su nombre era Nabal, y aquel varón se llamaba Nabal. El nombre Nabal deriva de la palabra hebrea Nabal, que significa ser insensato, tonto, áspero, terco, obstinado, tieso, testarudo, egoísta. Todo eso, wow, todo eso significa Nabal. Y dice la escritura que Nabal era un hombre muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. El ser tonto no significaba que no podía ser rico. Hay muchos tontos que son ricos. Y uno de los principales signos de riqueza en la antigüedad era poseer mucho ganado. Entonces, este hombre rico pero tonto estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Cuando, en esa época, cuando llegaba el tiempo de la esquila, el tiempo que le quitaban toda la piel a las ovejas, era era una época de mucho trabajo. Por lo tanto, en esa época donde todos estaban enfocados en trabajar, para los de ese lugar, era una cosa normal ser muy hospitalario. ¿Por qué? Porque como abundaban en esa época también los abigeos, los ladrones, uno tenía que ser hospitalario para buscar la lealtad y el apoyo, ¿verdad? Para no ser robado. Y entonces era una cosa normal, era una ley no escrita de que en el momento del esquileo, todos los que estaban trabajando le daban regalos a los que habían estado alrededor protegiendo sus rebaños. Así que lo que sucedió en esta historia fue una cosa normal, que debería haber seguido su paso normal, pero no contaba con el tacaño, con el necio de Nabal. David, que en esa época todavía no era rey, estaba huyendo del rey Saúl, había cuidado a las ovejas de Nabal. Entonces, como había protegido sus ovejas a los esquiladores de no ser robados, de no ser maltratados, entonces David, como lo más natural, mandó por medio de un siervo solicitando un favor a Nabal. Le dijo, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David pidió un favor. Como les digo, en aquel tiempo los árabes errantes, ¿verdad? No importa bajo cuál jefe estuviera, tenían derecho a exigir, a pedir contribuciones, provisiones, donde quiera que iban. Cualquier persona que pasaba se creía con el derecho de exigir que lo ayuden, que lo alimenten. Pero David, aunque en ese momento vivía en el desierto, vivía como los nómadas árabes, él no adoptó sus costumbres. Aunque tenía un gran ejército de 600 hombres a su mando, podía haber asustado a Nabal desde el principio y decirle, te exijo que me alimentes, te exijo que des alimento a todos mis soldados.
pero en ningún momento David exigió. Fue caballeroso incluso, y pidió solamente, tranquilamente, educadamente, que por favor lo ayudara dando de alimento a todas las personas. ¿Qué pasó entonces? Fue el siervo y le pidió a Nabal este favor. Por favor, tienen que leer todo el capítulo de 1 de Samuel 25, por el tiempo no lo voy a leer. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Nabal cuando se le informó esto? Nabal dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que cada uno se está separando de su señor. ¿Quién es él? No le voy a dar. Le mandó por su siervo el insulto más grande que David haya escuchado. ¿Quién eres tú para pedirme? ¿Yo por qué te voy a dar algo si yo no sé ni quién eres tú? ¿Acaso no iba a saber Nabal quién era David? Por supuesto que sabía, pero en esa frase demostró una actitud despectiva hacia quien iba a ser el futuro rey. Desesperados, ¿verdad? Los siervos fueron corriendo a hablar con Abigail. Pero estamos hablando primero de Nabal, para que nos demos cuenta cómo fueron cada una de sus actitudes. Incluso uno de sus siervos lo llamó hombre del demonio, hombre de Belial, porque siempre tenía una actitud grosera, colérica, iracunda con todas las personas. Era un hombre completamente necio. Y con esta clase de hombre estaba casada Abigail. Abigail, todo lo contrario, era una mujer, dice la palabra, bella e inteligente. El nombre de Abigail significa causa de alegría, mi padre de gozo. ¿Por qué una mujer causa de alegría, mi padre de gozo, se habrá casado con un hombre como Nabal? Las escrituras no dicen por qué. Una mujer hermosa, alegre, sabia, se casaría con un bruto, con un tonto como Nabal. Esta unión desigual seguramente fue porque en esa época los matrimonios eran concertados. Incluso los comentaristas sugieren que seguramente la casaron a Abigail con Nabal porque él era un hombre muy rico. El tema es que Abigail tuvo que enfrentar un matrimonio en donde quizás no había respeto, no había un trato digno, no había un futuro de alegría para ella. Así que, mientras Nabal era un completo necio, Abigail era todo lo contrario de Nabal. Su nombre significaba mi padre de gozo, mi padre de alegría. Ella no solamente era una mujer inteligente, ella era una mujer alegre. Qué contraste, ¿verdad? Alguien completamente apagado, seco, amargo, y alguien completamente lleno de vida y alegre. Entonces, dice la palabra, que uno de los criados avisó a Abigail y le dijo, David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres, los hombres de David, se han portado muy bien con nosotros. Todo el tiempo que anduvimos por el campo, jamás nos molestaron, ni nos quitaron nada. Día y noche nos han protegido mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Y entonces el siervo añadió a Abigail,
piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia, porque Nabal tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. ¿Qué tal descripción de este siervo, verdad? Abigail escuchó todo lo que el siervo le dijo. Ella se enteró de la malcriadez de su esposo. Cuando escuchó todo lo que su esposo había hecho, cómo había actuado, cómo se había negado, ella tenía suficientes razones para amargarse. ¿Cuántas veces se habrá amargado? ¿Cuántas veces se habrá decepcionado de ese hombre? Y con mayor razón ahora que estaba su vida en peligro, la de sus hijos, la de toda su familia, de sus esclavos, de todo. Ella se enteró de la malcriadez de su esposo, así que ella pudo llenarse de fastidio ante esta actitud tan impulsiva, tan tonto de su esposo. Pudo haberse enojado, frustrado, irritado y todo lo negativo contra él. Sin embargo, ella no lo buscó para gritarle, ahora vas a ver, ahora yo le voy a decir a Nabal 4 cosas que debe escuchar, ahora yo lo voy a ubicar a Nabal, porque es un tonto, ya estoy harta de este tonto. No, en ningún momento en la palabra de Dios dice que ella actuó de esa manera. No lo buscó para desahogar su frustración. No lo buscó para decirle sus 4 verdades. No, ella simplemente se quedó atenta, escuchando todo lo que el siervo le dijo. Ella no permitió que la emoción por la indignación la dominara. No fue a llamar a su mamá, a sus hermanas, a alguien para quejarse. Miren, este hombre que tengo como esposo es una desgracia. No, ella no se quejó. Ella no dijo nada en contra de él. No dejó, es decir, que sus emociones la dominaran. No dejó que sus emociones se apoderaran, ¿verdad?, de su conciencia. Ella no dejó que sus sentimientos guíen sus actitudes. Ella no permitió que sus emociones dictaran su comportamiento. ¿Qué fue lo que hizo entonces ante lo que el siervo le dijo? Ella tomó las medidas necesarias. Y en la Biblia dice que ella no perdió tiempo y con gran humildad, con gran fortaleza espiritual, con una actitud increíble de dominio propio, hizo lo que tenía que hacer. Y acá, por supuesto que tengo, y ustedes se darán cuenta cuántas lecciones para las casadas, ¿verdad? Somos tan listas a veces para reaccionar de inmediato. Somos tan propensas para reaccionar ante lo que consideramos, ¿verdad?, una injusticia. Abigail no fue corriendo a gritarle su frustración, su enojo, su ira, sino que ella rápidamente tomó las medidas necesarias para enmendar el pecado que su esposo había cometido. Es decir, que Abigail sabía cuándo hablar, sabía cuándo callarse, cuándo actuar, cómo hacerlo. Y no perdió la oportunidad, no dejó pasar la oportunidad de salvar así la vida de su propio esposo, de toda su familia. No sé ustedes, pero yo quisiera parecerme a Abigail. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas se quisieran parecer a Abigail? ¿No hay
nada de malo en tener sentimientos, en tener emociones. Dios nos hizo así. Dios nos hizo con esta vulnerabilidad que tenemos nosotras las mujeres. Pero Dios también en la salvación nos dio el precioso don de ser dominadas por alguien superior, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es más grande, es más fuerte que cualquier sentimiento que quiera apoderarse de ti en un momento dado, en un día determinado. Si tú permites que el Espíritu Santo domine tus emociones, Él será tu guía, Él será tu fuerza, Él será tu consuelo y tu paz. Sigamos con Abigail. Dice que sin perder tiempo, Abigail entonces, ante el informe del siervo, sin perder tiempo, reunió 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas, 200 tortas de higo. Y después de cargarlo todo sobre unos asnos, dijo a los criados: adelántense, que yo los sigo. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada de lo que iba a hacer. ¿Se imagina en el cuadro? Aquí está Abigail escuchando todo lo que su esposo ha metido las 4 patas, y entonces se apresuró, tomó todos estos alimentos, ¿verdad? Y con esta provisión la puso inmediatamente sobre los animales de carga y fue corriendo para salvar la situación. Montando un asno, dice, descendió por una parte secreta del monte. ¿Por qué dice secreta? ¿Acaso le estaba robando a su esposo? No, no le estaba robando. Más bien, estaba pagando una deuda que él se negó a pagar. El esposo se negó a alimentar a un ejército que había cuidado de sus siervos, pues ella cubrió, hizo lo imposible, se apresuró para resolver eso que su esposo no había querido aceptar, que se había dado de la vista gorda. Así que mientras Nabal quiso ahorrar un poco de dinero, aunque Nabal quiso ahorrar poniendo así en peligro la vida de todos los miembros de su casa, ella salió en defensa, salió para cubrir todo eso que había pasado, todo lo que podía pasar. Así que así vino ella y actuó como una verdadera mujer virtuosa. Su deseo era interceptar a David, que yo me imagino que ella estaba pensando: David ya está viniendo hacia acá, pues yo voy a llegar antes que él. Fue en todo momento, actuó en todo momento como una mujer que se adelantó al peligro, que se adelantó para reparar una situación. Y eso es justamente lo que dice Proverbios 12:4, donde dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Pero ¿cómo es la mala? Como caries, como carcoma en los huesos. Una mujer virtuosa es una corona para su esposo, para proteger, para adornar. Una mujer que le hace bien, una mujer que actúa con sabiduría. Y esa fue justamente la sabiduría la que la llevó a Abigail a actuar rápidamente, sin demora. Ella se apresuró, dice la palabra. No era momento para tonterías, no era momento para pensarlo más. Había que actuar.
Y otra vez, en 1 Samuel 25:20, dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. ¡Qué maravilla! Esta parte también es increíble, porque posiblemente podían no haber encontrado, podían no haberse encontrado, ¿verdad? Sino que cada uno podía haberse ido por diferente lugar, pero no, Dios dispuso que los dos se pudieran encontrar. Así que esto no fue casualidad, fue providencia de Dios, porque cuando tú actúas guiada por el Señor, cuando tú te dejas guiar no por tu impulsividad, sino te dejas guiar por el Señor, entonces el Señor provee, ¿no? Acomoda las circunstancias. Cada uno se podía haber ido por diferente camino, pero el Señor hizo que sus caminos fueran los mismos. Así que ninguno se desvió ni a la izquierda ni a la derecha, sino que los dos se encontraron en el mismo lugar. Y cuando se encontraron, ¿qué fue lo que hizo Abigail? En el 25:23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. ¿Abigail tenía la culpa de algo? ¿Abigail se había negado a alimentar a los siervos a los soldados, perdón, de David? ¿Abigail le había dicho acaso a Nabal, no les des nada a esa gente? Sin embargo, Abigail tuvo una actitud de completa humildad. Para mí, ella es una ilustración viviente de Proverbios 15:1, que dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. O como dice otra versión, la respuesta amable quita la ira, pero la palabra dura hace subir la ira. Nabal actuó como un necio, con ira, y casi lo paga con su vida. Pero Abigail, al postrarse, al arrodillarse delante de David y al empezar a hablar, más bien tuvo una palabra delicada, lo suficiente para calmar todo el corazón de David, que estaba a punto de cometer un gran error. ¿Qué fue lo que dijo Abigail? Señor mío. 1 Samuel 25, del 24 al 25. Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos. Escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Qué les parece? Cuando Abigail entonces vio a David, sin decir palabras, se tiró de rodillas ante él, se inclinó hasta el suelo, cayendo a sus pies, y hizo la más humilde, la más sensible súplica a David para que perdonara la casa de su marido, a la familia de su esposo. Pero su petición no fue hecha con una actitud completa de temor, ni tampoco con un corazón hipócrita, ¿verdad? No con un corazón de ira, molesta con su esposo, lo que estoy haciendo totalmente por culpa de este tonto. Más bien, admitió que su marido era un hombre de mal carácter y le recordó a David que lo que David iba a cometer
iba a perjudicar su reino, porque iba a ser un reino manchado por la venganza. Por eso le dijo en versículos 27 y 28, pero ahora, Señor, le he impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, esto es lo que pido, que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su criada ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta sierva. David estaba a punto de cometer un grave pecado. Iba a ir contra Nabal, iba a matar seguramente a Nabal y a todos, a toda esa familia, solamente cegado por la indignación, la justa indignación, ¿no? De algo que no había sido, ¿verdad? No habían sido recíprocos con él. Pero Abigail le hizo ver que Dios había siempre sido Señor de David. Yo pienso que Abigail sabía perfectamente quién era David. David estaba indignado, ese rechazo que había recibido, pero esa ira exagerada le estaba quitando la visión de lo que él iba a hacer. Él se estaba olvidando de quién iba a ser. Y al asesinar a tanta gente que no había cometido ninguna falta, iba a hacer que él tuviera ese récord en su historia de alguien que había pecado tontamente. Abigail le hizo recordar a David quién era él, ese joven pastor que siempre había dependido del Señor, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que no haga juramentos impetuosos de ir a matar a toda una familia por culpa solamente de un tonto. Por eso Abigail dijo en 1 Samuel 25, del 26 al 29, ciertamente el Señor le dará a usted, profetizó, ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, le dijo Abigail, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Qué increíble, ¿se dan cuenta? Abigail le hizo recordar a David que sus enemigos serían destruidos a causa de la justicia de Dios y no por su propia justicia, que perduraría estas promesas de Dios para él, pero que él tenía que seguir siendo un hombre prudente, un hombre temeroso de Dios. Así que ella solo pidió a cambio que cuando Dios hubiera cumplido todo lo que le había prometido a David, le dijo, acuérdese de su sierva. Abigail fue una mujer que trató a las personas con respeto, aún en una circunstancia tan peligrosa como la que estaba viviendo. Fue una esposa cuyo pensamiento claro y acciones rápidas salvaron muchas vidas. Fue una mujer que se ganó una buena reputación, porque fue una mujer que buscó la conciliación y la paz. ¿Cuántos maravillosos ejemplos podemos rescatar de la vida de esta mujer? Porque no importa cuán difícil, cuán amenazante sea la situación que vives, el poder de Dios dentro de nosotros es mayor de lo que jamás podremos ver o comprender plenamente. Dios es capaz de utilizarte, de utilizarme a cualquiera de nosotras, incluso a las que se sienten más insignificantes o impotentes. El Señor puede usarnos para ser, ¿verdad?, intermediarias de paz,
de inteligencia, de conciliación, de armonía. Abigail mostró mucha sabiduría porque actuó con rapidez y habló lo que David necesitaba escuchar. Abigail tomó el control de una situación que estaba en completo peligro. No se quedó sentada, no le echó la culpa a su marido, no permaneció atrapada en el rencor o en el miedo. Ella no se justificó de ninguna forma. Ella no se escondió. Ahora me tengo que escapar. Van a matar a todos, yo me escaparé con mis hijos. No, ella enfrentó la situación. Ella no se acobardó, avanzó incluso hacia el peligro, hacia la situación, hacia el propio que venía a matar. Ella fue y lo buscó. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con ella. Porque sabía que Dios iba a salvar a su familia. ¿Qué hizo David ante la actitud de Abigail? Abigail le dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. ¡Qué increíble! Tan cierto como el Señor Dios de Israel vive y me ha impedido hacerte mal, te aseguro que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no habría quedado ni uno vivo, ni Nabal, ni ninguno de sus hombres. Entonces David, después de decir esto, aceptó todo lo que Abigail le había traído. Hermanas, Abigail nos enseña a ser humildes, amables, a buscar siempre la paz con quienes nos rodean. Abigail tuvo el coraje, la valentía, la fuerza para cargar con una culpa que no era de ella, para pedir perdón por algo que ella no había hecho. Ella pidió perdón en nombre de su esposo y de toda su casa. Y Dios usó ese momento para mostrarle a David cuán equivocado estaba, porque si se vengaba, como le digo, con sus propias manos, si mataba a esos sirvientes que eran inocentes, esa carga, ese pecado, iba a quedar como una marca, como una mancha en la vida y en el testimonio de David. Abigail entonces se enfrentó con valentía un momento crucial. Ella no tenía idea cómo iba a responder David. No lo sabía, pero ella decidió hacer lo correcto. Actuó con humildad, actuó con compasión. Ella buscó hacer las paces con quien, ¿verdad?, iba a destruir su hogar. Pidió la oportunidad de hablar y de corregir el error. Cuán importantes son nuestras palabras. Cuán importante es pensar y orar antes de hablar. Porque cuando ella dice, perdona la ofensa de tu siervo, ella se está haciendo sierva del propio David. Perdona, por favor, este error. Ella sabía que estas palabras iban a ser poderosas y las pensó con mucho criterio, con mucho cuidado. Gracias a Dios que David abrió su entendimiento, se dio cuenta de quién le estaba hablando, ¿verdad? Y perdonó a Abigail y a Nabal. ¿Qué pasó después? Ya tengo que terminar. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba en pleno banquete. Estaba alegre, estaba borracho. Como lo vio en esas circunstancias, ella no le dijo nada. Ojo, no le dijo nada porque estaba fuera de sus cabales.
más de lo normal, hasta el día siguiente. Por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado la borrachera, recién le contó lo que había sucedido. ¿Qué sucedió? Lo dice la historia, el versículo 37 y 38. Al oírlo, Nabal sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el Señor, dice, Dios hirió a Nabal y así murió. Mientras Dios obró a través de Abigail y perdonó la vida de todos los de su casa, ella usó de sabiduría al contarle a Nabal lo que había sucedido. Debido a su borrachera esa noche, ella esperó hasta el amanecer para contarle todo lo que había sucedido. Pero la reacción de Nabal, por supuesto que fue la de un hombre tan egoísta, tan colérico, que se llenó de ira y de impotencia al saber de que su comida había sido repartida y le dio un ataque. Dios cuidó de Abigail y la historia continúa diciendo que cuando David supo que Nabal había muerto, le envió un mensaje pidiéndole a Abigail que fuera su esposa. David le mostró honor a Abigail, decidió cuidarla. Y el Señor proveyó fielmente para ella y toda su familia, debido al valor y la sabiduría que ella mostró, porque actuó con buen juicio, con valentía, pero también con humildad. Y Dios le dio su gracia, protegiéndola y bendiciéndola con una nueva oportunidad de ser feliz. En el pasado, cuando te has enfrentado a batallas o luchas difíciles, quizás puede ser que te hayas sentido que te han dejado todos los demás sola. Pero quiero hacerte recordar que Dios no abandona a sus hijas. Dios no abandona a sus hijas que lo buscan y lo aman. Dios está siempre con nosotras. Su espíritu está ahí. Su sabiduría está lista para ser repartida entre nosotras. Dios quiere que tengamos sabiduría y discernimiento. Él derrama a sus hijas que le buscan su fuerza, su gracia. El Señor siempre nos hace recordar, ¿verdad? Que Él es mayor y que Él puede darnos su poder para sentirnos protegidas y amadas. Así que nunca debemos quedarnos estancadas en el miedo o la derrota, pensando mi situación nunca va a cambiar. Si eres fiel a la palabra, si obedeces la palabra, puede el Señor hacer en un momento lo que a nosotras por años no hemos podido cambiar. El Señor puede cambiar las circunstancias. Y la historia de Abigail nos recuerda eso, que Dios ve el corazón de aquellas que le buscan y lo llaman. Y Él obra poderosamente entonces a aquellos que le buscan, aquellos que lo siguen. El Señor obra a favor de nosotros. Les he contado esta historia y quizás alguna dice que tu historia es muy diferente a la de Abigail, pero otras dirán, mi historia es muy parecida. Quizás estás sintiendo que tu futuro está amenazado. Hay algunas que piensan que su futuro está maldito. Quizás algunas dicen, yo estoy enferma, he tenido muchas pérdidas, no sé lo que va a hacer de mí, vivo en un ambiente tóxico, mis relaciones, ¿verdad?, con mi familia son terribles. Hermana, hermana en Cristo, ten la seguridad de que Dios conoce tus pensamientos, comprende las cargas que llevas. Quiero decirte que Dios quiere luchar por ti.
Dios quiere luchar por ti. Él quiere darte las palabras adecuadas. Y aunque tú no veas el panorama como un panorama, ¿verdad?, bendecido, Dios sí tiene para ti un futuro bendecido, pero tienes que creer en lo que el Señor tiene para ti. Así que este ejemplo de Abigail nos tiene que mover a hacer lo mismo que hizo ella, arrodillarnos delante de la presencia de Dios, abrir su palabra y pedirle, Señor, dame de tu gracia, Señor. Necesito que tú me levantes, Señor. Necesito que tú me renueves, Señor. Si lo pides de todo corazón, el Señor te va a dar el poder para poder atravesar los momentos difíciles que estás viviendo. Y Él no solamente te va a ayudar a superar esos momentos, sino que te va a traer mayor fuerza, te devolverá alegría, volverás a sentir esperanza, te sentirás incluso más bella para enfrentar toda situación difícil. Con el Señor, todo. Sin el Señor, nada. Con nuestro Padre Celestial lo podemos hacer y superar todas circunstancias difíciles. ¿Cuántas se han conectado el día de hoy? Qué hermoso. Somos casi 40. Gracias a todas las que se han conectado. La semana pasada, en nuestro devocional, tuvimos más de 1000 repeticiones que vieron este video. Gracias por vernos, gracias por compartirlo también. Acuérdense que cada día tenemos que estar pidiéndole al Señor por la vida de nuestros hijos, para que le amen, para que le escuchen, para que le teman, para que le sirvan. Pero para que eso suceda, tú misma, como madre, acuérdate siempre de dar ejemplo, ¿verdad? De ser una mujer temerosa de Dios. Gracias, amadas hermanas. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero les agradezco por estar conectadas. La próxima semana vamos también a ver a otra mujer. Esta vez será Atalía. ¡Uy! ¿Quién fue Atalía? Fue una reina. Pero ¿qué hizo Atalía? Lo vamos a ver la próxima semana. Gracias por haberse conectado. Les mando un beso. No se olviden de compartir este devocional. Lo voy a convertir en mi computadora para poder compartirlo también por YouTube y las que no tienen Facebook los puedan ver por YouTube. Dios las bendiga. Gracias, amadas hermanas. Patricia, Charito, Claudia, Elizabeth de Obregón, Luz Elena Porras, Patricia Macasana, Claudia, Gladys Estrada. Qué lindo, Vicky Tan. Gracias a todas por conectarse. Yolanda Panchana, gracias a todas ustedes. Dios les bendiga. Nos vemos, amadas hermanas.